Al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que están escuchando o los que están viendo este video. Nuevamente vamos a estudiar temas importantes que nos caracterizan como adventistas. Y como ya viste en el título del video, hoy vamos a estudiar un tema realmente de suma importancia. Tristemente, hoy en día, muchos no quieren escuchar las reprensiones del pasado, pero nosotros como adventistas del séptimo día queremos nuevamente volver a nuestros orígenes y volver a ver lo que aconteció en años pasados. Por eso el título del tema es lo que todo adventista debería conocer sobre 1888. ¿Tú eres adventista? Si eres, te hago la pregunta. ¿Sabes lo que aconteció el año 1888? Porque lo que se va a hablar aquí, en este momento, va a ser con un escrito está. Y vamos a remontarnos a la historia pasada y a hablar de la justificación por la fe, que es tan importante para todo creyente cristiano. Y lo que aconteció en 1888 realmente es una historia que a nosotros nos debe interesar para poder indagar, para que nosotros podamos proclamarlo al mundo. Por eso Dios dio este mensaje a su iglesia adventista. Pero como siempre les digo, vamos a iniciar este tema con una oración, para que Dios nos pueda guiar, su Espíritu Santo pueda entrar en nuestros corazones y podamos tomar una decisión para vida eterna. Querido Padre que estás en los santos cielos, te damos gracias, Dios, por darnos nuevamente la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros errores, nuestras fallas. No somos perfectos, querido Padre, pero nosotros queremos acercarnos a ti y en cuanto a la justificación por la fe que tú has dado a tus siervos, que tú has dado a tu mensajera, queremos estudiarlo. Vamos a ir a nuestra historia, Señor, lo que tú has dado el mensaje en Minneapolis, y te pido que puedas alumbrarnos, iluminarnos, y que tu Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones para que al final podamos tomar una decisión, Señor. Te pido por las almas que están escuchando el video o los que están viendo el video, para que también puedan ver ese tema muy importante. Todo esto te lo pido sin merecerlo, Dios, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Lo que todo adventista debería conocer sobre 1888. El título de este tema lo saqué de este libro que titula Lo que todo adventista debería saber sobre 1888. Una visión panorámica de los acontecimientos y los problemas relacionados con el Congreso de la Asociación General celebrado en Minneapolis, fuera tan importante en nuestra historia eclesiástica. Hoy vamos a estudiar este tema, que es muy importante para todo adventista. Pero para poder iniciar con este estudio, vamos a ir a nuestra base bíblica. Siempre tenemos que abrir primeramente la palabra de Dios en cualquier tema. Y para eso vamos a ir al libro de Números, el capítulo 14, el verso 6 en adelante. Vamos a ir a ver la historia del antiguo Israel, del pueblo Israel que Dios guió. Lo sacó de la tierra de Egipto para llevarlo a la Canaán terrenal. Y nosotros ya conocemos la historia. Se enviaron 12 espías para que pudieran ver Canaán.
Pero ellos se desanimaron porque vieron gigantes. Y cuando fueron a informarles al pueblo, les dijeron: nosotros no vamos a poder. Moisés, ¿por qué nos sacas de la tierra de Egipto? Se empezaron a quejar, solo porque habían visto gigantes. Entonces ahí vemos la historia de que dos hombres creyeron en las promesas de Dios. Y vamos a dar lectura. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Después se nos cuenta la historia de que querían apedrear a Josué y Caleb, pero ellos rasgaron sus vestidos. Ellos fueron con un mensaje positivo porque creyeron en las promesas de Dios que entrarían a la Canaán terrenal. Dos hombres llevaron ese mensaje para así perpetuar la promesa. Josué y Caleb, dos hombres temerosos de Dios, temerosos de Jehová. Pero el pueblo era tan rebelde que quería apedrearlos. Después vemos que Moisés intercede y Jehová habla con Moisés y Aarón. Y en el verso 27 dice: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y conocemos la historia, queridos hermanos. Después que enviaron a los 2 espías, los 10 espías murieron, los que no creyeron en la promesa, y muchos que se quejaron también. El plan de Dios nunca era que el pueblo de Israel vagara 40 años en el desierto. Su plan fue que llegaran rápidamente a la Canaán terrenal. Pero por las quejas del pueblo, por las murmuraciones, por no confiar en las promesas del Señor, quedaron 40 años vagando por el desierto. Y sabemos que solo 2 entraron, Josué y Caleb, a la Canaán terrenal. De los que salieron de Egipto, solo entraron 2. Muchos murieron en el camino por apartarse de las promesas del Señor. Esta historia se ha vuelto a repetir nuevamente en el pueblo adventista. Y hoy vamos a hablar de esa historia que se ha vuelto a repetir. Como Josué y Caleb, Dios les dio un mensaje a ellos para que puedan darlo al pueblo. Así Dios trajo el mensaje de la justificación por la fe al pueblo adventista por 2 hombres, por Alonzo Trevor Jones y Elliot J. Wagoner. Y este libro nos habla de toda esa historia que vamos a hablar en este momento. Va a ser un resumen porque la historia realmente es muy amplia, pero vamos a tratar de poder resumirla para que podamos entender a su totalidad y nosotros no podamos cometer esos mismos errores que cometieron aquellos que rechazaron ese mensaje. También vamos a utilizar este libro que titula Portadores de Luz, que utilizábamos en estudios anteriores. Como ustedes saben, este libro nos habla de la historia de la iglesia adventista, que es muy rescatable para poder adentrarnos en nuestra historia. Y en el capítulo 2 se titula La justificación por la fe, Minneapolis y sus resultados. Entonces vamos a utilizar estos 2 libros y algunos libros más, obviamente la Biblia y el Espíritu de Profecía, para que podamos adentrarnos en la historia. Tristemente, hoy en día, muchos que se llaman adventistas del séptimo día no conocen lo que aconteció primeramente en 1844
y peor aún, no conocen lo que aconteció en 1888. Para ellos es desconocido esta historia y dicen ser adventistas del séptimo día. Si tú eres adventista, entonces ponte a investigar la historia adventista para así poder defender la doctrina que Dios ha dado a su iglesia. Hoy en día se levantó otra generación de adventistas que no conoce su historia. Tristemente muchos la conocen, pero la rechazan. Y eso es pecado contra el Señor. Porque conociendo la historia y viendo la sana doctrina, lo rechazan. Y así como aconteció en el antiguo Israel, lo que nos habla el libro de Jueces 2:10 nos dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí puse una ilustración de los dos logos que caracterizan a la iglesia, que fue el mensaje de los tres ángeles y el actual, que es la cual ven en la pantalla, que todos conocemos. Nosotros como adventistas tenemos el logo del mensaje de los tres ángeles porque sabemos que el otro es un logo ecuménico. Pero como en el antiguo Israel se levantó una generación que no conoció a Jehová, hoy en día se levantó una nueva generación de adventistas que no conocen su historia. Y si la conocen, la rechazan totalmente. Entonces vamos a volver a la historia para poder adentrarnos en el mensaje del tercer ángel, en el mensaje de los tres ángeles que Dios ha enviado a este pueblo. Daily Boletín. Esta conferencia se llevó a cabo del 17 de octubre al 4 de noviembre de 1888 en Minneapolis, Minnesota. Este mensaje fue enviado al pueblo adventista en cuanto a la justificación por la fe. Nosotros sabemos que la justificación por la fe es tan importante para todos nosotros para poder salvarnos únicamente por la justicia de Cristo, y no podemos salvarnos por nuestras propias obras. No podemos salvarnos por lo que nosotros hagamos. Nos salvamos por la justicia de Cristo únicamente. Aquel que ha dado su vida por nosotros y ha cumplido la ley, así nos ha demostrado a nosotros que podemos cumplir la ley, pero no con nuestras fuerzas, sino solamente por su gracia, por su misericordia, con su ayuda vamos a poder cumplirlo. Ese mensaje de la justificación por la fe se dio en 1888, pero uno se preguntará, ya que se dio en 1888, ¿no se dio años anteriores? En otras palabras, ¿no se creyó en el mensaje de la justificación por la fe el año 1870, el año 1860, hasta llegar al gran movimiento adventista? ¿Será que Guillermo Miller con sus asociados no predicaron de la justificación por la fe? Es evidente que desde el principio del adventismo, iniciado con Guillermo Miller, se habló de la justificación por la fe, incluso antes del gran movimiento adventista de 1840, los reformadores hablaron de la justificación por la fe. Podemos mencionar a Wycliffe, a John Huss, Calvino, el más destacado, Lutero, William Tyndale, John Wesley y todos los reformadores de la Edad Media predicaron de la justificación por la fe. Y así también Guillermo Miller predicó de la justificación por la fe. Pero viendo la historia adventista, con los años se fue perdiendo a Jesús. Con los años se predicó del mensaje de la ley que Dios dio a su pueblo, que desde 1844 tuvieron esa luz del sábado, del santuario, del juicio investigador. Y ellos se enfocaban más que todo, los primeros adventistas, en guardar la ley y en el sábado, y estaba totalmente en lo correcto. Pero ya por la década de 1870, 1860,
Habían perdido de vista a Jesús. Más se habían centrado en poder guardar la ley, pero sin Cristo. Predicaban de la justificación por la fe, pero no era lo primordial de la predicación en esos años. Y vamos a iniciar con el libro Lo que todo adventista debería saber sobre 1888, la página 10. Gradualmente Jesús comenzó a dibujarse tanto en la visión como en el pensamiento de los adventistas del séptimo día. Una experiencia personal de amor con Jesús era algo en lo que se pensaba muy poco. En las décadas de 1870 y 1880, muchos adventistas habían perdido totalmente de vista a Jesús. Guillermo Miller predicó de la justificación por la fe, pero lo predicó muy poco. Más que todo lo predicó en el sentido de que Cristo estaba a las puertas y debemos aferrarnos a Él. Ese era el mensaje de verdad presente, del mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel. Pero con el pasar de los años, 1860-70, predicaron de la ley, predicaron del mensaje de los tres ángeles, pero habían perdido de vista a Jesús. Tal vez ellos ya querían ser salvos solo por guardar la ley o por guardar el sábado. Predicaron de Jesús, pero no lo vivían lo que predicaban en cuanto a Cristo, porque sabemos que sin Cristo nosotros no somos nada. Y esa declaración lo hace la mensajera del Señor. En Joya de los Testimonios, tomo 1, la página 518, el párrafo 2. Anhelo ver a nuestros ministros espaciándose más en la cruz de Cristo, mientras sus propios corazones se enternecen y subyugan ante el amor incomparable del Salvador, quien realizará este sacrificio infinito. Sí, en relación con la teoría de la verdad, nuestros ministros se espacian más en la piedad práctica, hablando con el corazón impregnado del espíritu de la misma. Veríamos a muchas almas acudir al estandarte de la verdad. Ahí vemos una declaración de la mensajera del Señor, haciendo una exhortación a los ministros que hablen más de la cruz de Cristo, que hablen más del sacrificio infinito que Cristo dio su vida por nosotros. Ahí vemos que se había perdido de vista a Jesús por los años 1860-1870. Voy a seguir leyendo este libro. La página 10 nos dice: la mayoría de los miembros de la iglesia creía en la justificación por la fe como teoría abstracta, pero les faltaba la experiencia viviente que les daría paz y gozo en la vida cristiana diaria. Casi sin darse cuenta, se habían dejado arrastrar al legalismo, aferrándose tenazmente a las doctrinas, pero sin tener una experiencia vibrante con Jesús como su Salvador personal. La mayoría de los miembros de la iglesia en esa década creía en la justificación, pero solo como teoría. No lo llevaban a la práctica. Creían que solamente por su gracia podíamos ser salvos, pero no lo llevaban a la práctica al dejar el pecado. Se habían vuelto legalistas, nos dice aquí en la historia. No habían tenido una experiencia totalmente con Cristo Jesús. Pero la mensajera del Señor, desde la década de 1888 en adelante, habló más de la justificación por la fe que en años anteriores. Ese año es tan importante como 1844. Por eso el tema titula Lo que todo adventista debería conocer sobre 1888. Y como ya mencionamos, este mensaje Dios lo dio a través de dos hombres: el pastor Alonzo Trevor Jones y el pastor Elliot J. Waggoner. Ese mensaje no lo dio directamente por su profeta, quien fue y quien es Ellen G. White. Lo dio por estos dos hombres, por Alonzo Trevor Jones y Elliot J. Waggoner. Tal vez muchos que dicen ser adventistas no conocen a estos hombres, que fueron los pioneros en el adventismo,
que llevaron el mensaje de la justificación por la fe. Y es tan importante estudiar la vida de aquellos hombres que empezaron este movimiento, porque así nos adentramos a la historia adventista para poder nosotros seguir aquellos pasos de aquellos hombres que Dios utilizó y que el Espíritu Santo también estaba en ellos, en ese momento cuando ellos dieron el mensaje. En el mismo libro, la página 14, habla de Alonzo Trevor Jones. ¿Quién era este hombre, Alonzo Trevor Jones? Vamos a leer su biografía, el resumen de su biografía. Jones, un hombre alto, era un converso al adventismo, luego de conocer el mensaje adventista mientras estaba en el ejército. En el estado de Washington, pasaba su tiempo libre en las barracas estudiando historia y la Biblia. Había acumulado una gran cantidad de conocimientos. Cuando se le dio de baja del ejército en 1873, se bautizó y comenzó a predicar el mensaje adventista en la costa oeste de los Estados Unidos. Jones era un hombre alto, con voz fuerte porque estaba en el ejército. Se le había dado de baja y él se unió a la iglesia adventista, había conocido el mensaje y empezó a predicar la justificación por la fe por los años 1884, más o menos por esa época. Como él estaba en el ejército, entonces tenía una voz potente, era un hombre alto. También nos habla de otro hombre, Elliot J. Wagoner. Elliot J. Wagoner fue un adventista de segunda generación, porque su padre, Joseph Harvey Wagoner, había sido el editor de la Signs of the Times, una revista adventista. Wagoner, hijo, era el que dio el mensaje de la justificación. Su padre había conocido el mensaje adventista muchos años atrás, y nos habla el mismo libro, la página 14, en cuanto a Wagoner. Wagoner, de estatura baja, era hijo del editor anterior de la revista Signs of the Times. Wagoner, un médico que se había transformado en pastor. En 1884 fue nombrado editor asistente del periódico bajo la dirección de su padre. Cuando en 1886 el pastor Wagoner padre fue enviado a Europa para fortalecer a los creyentes allí, Jones y Wagoner quedaron como coeditores de la revista Signs of the Times. Entonces vemos que su padre, Joseph Harvey Wagoner, fue enviado hasta Europa y ahí Elliot Wagoner y A.T. Jones fueron los coeditores de la Signs of the Times. Ellos iniciaron con la predicación de la justificación por la fe más o menos por la década de 1884. Ellos predicaron en las iglesias adventistas que en ese momento estaban en función. Como ellos tenían una influencia grande en la iglesia, empezaron a predicar en cuanto al libro de Gálatas, en cuanto al libro de Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, empezaron a abundar más en la justificación, cosa que años anteriores a los pastores adventistas se les había perdido de vista en cuanto a la justificación por la fe. Y el libro Testimonio para Ministros, este libro tan maravilloso de la mensajera del Señor, nos habla en cuanto al mensaje de la justificación por la fe dada por estos hombres. La página 89, el párrafo 1 nos dice: en su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo.
es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. Eso es lo que escribió la mensajera del Señor en este precioso libro. Testimonio para los ministros. Es el mensaje que tiene que ser dado al mundo y es el mensaje del tercer ángel, la verdad presente para este tiempo. Nosotros muy bien sabemos, como adventistas, que el mensaje del tercer ángel abarca lo que dice en Apocalipsis 13 en cuanto a la marca de la bestia, a la observancia del decreto dominical. Todo eso abarca el mensaje del tercer ángel, pero parte de ese mensaje también es la justificación por la fe verdadera que fue presentado en Minneapolis. Los involucrados en esta reunión en Minneapolis fueron, primeramente, la mensajera del Señor, que tuvo en esa época 61 años. El presidente de la conferencia general en ese entonces fue George Butler. Él tenía 54 años. Otro hombre que participó fue Stephen Nelson Haskell, que tenía 55 años. Otro fue el editor de la Review and Herald, quien fue Uriah Smith, que tuvo 56 años. Los dos hombres que mencionamos, Waggoner y Jones. Waggoner tenía 33 años, Jones tenía 38 años. Otro hombre también que no se le menciona a menudo, pero también ha aportado mucho en el adventismo fue W. Prescott, que tuvo 33 años. Hubo otros hombres también, así como Morrison, como el hermano Kilgore, como A. Henry Franklin Belden, y muchos hombres que pueden entrar en esta lista, pero ellos fueron más que todos los que estaban en ese congreso, hablando y debatiendo, se podría decir. La reunión que se convocó fue el 17 de octubre de 1888, a las 9 de la mañana. El presidente George Butler, estando ausente por enfermedad, el secretario de la reunión al orden, el elder S.N. Haskell, fue elegido presidente temporal y la reunión fue inaugurada con la oración de Uriah Smith. Y vamos a ir ahora a la historia en cuanto a ese congreso. ¿Cómo es que inició el congreso? ¿Hubo oposición en el congreso de Minneapolis? Todo eso vamos a estudiarlo. Para eso vamos a ir al texto clave que nos manda a la controversia, porque hubo una controversia en esa época. Como ya mencionamos, Waggoner y Jones presentaron el mensaje de la justificación por el libro de Gálatas y Romanos, pero especialmente en el libro de Gálatas hubo una controversia que en ese entonces fue el debate. Vamos a ir al libro de Gálatas 3:24 y nos dice así la palabra de Dios. De manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Y nos dice, complementando, Mensajes Selectos, tomo 3, la página 189, el párrafo 3 nos dice: el tema de la ley en Gálatas fue presentado en esta reunión delante de los ministros. Este tema se había presentado ante el Congreso 3 años antes. Esto lo escribió la mensajera del Señor más o menos por los años 1891. Por eso dice 3 años antes. Aquí podemos ver que el punto de la controversia del Congreso de Minneapolis fue Gálatas 3:24. Y para ponerles en contexto, Waggoner y Jones predicaron en cuanto a este versículo que aquel ayo, esa ley que nos lleva a Cristo, representaba la ley moral, que serían los 10 mandamientos. Pero más o menos por la década de 1860, 1870, los adventistas de ese entonces creyeron que fue la ley ceremonial en Gálatas 3:24. Y para poner más en contexto, vamos a leer este libro, Portadores de Luz,
la página 178 nos dice de la siguiente manera: en las oficinas centrales en Battle Creek, dos respetados administradores llegaron a estar cada vez más perturbados por los vientos nuevos que soplaban del oeste. Eran el presidente de la Asociación General, George Butler, y el editor de la Review, Uriah Smith. Estos hombres no estaban específicamente de acuerdo con la exégesis de Gálatas 3, promovida por Waggoner y Jones. Entonces, el presidente de la Conferencia General, quien fue George Butler, y Uriah Smith, el pionero, no estaban en acuerdo con lo que predicaban Waggoner y Jones. Y ellos mismos dijeron: ustedes no pueden predicar este mensaje sin haber consultado a la conferencia. Y George Butler dijo: es mejor que se presente a la conferencia para que nosotros podamos estar en acuerdo en este mensaje, dijo George Butler. Y además, hubo otra controversia. Vamos a seguir leyendo lo que nos dice el libro. Además, Smith estaba preocupado porque Jones, sobre la base de un extenso estudio histórico, estaba señalando que los adventistas se habían equivocado al señalar a los unos como uno de los 10 reinos descritos proféticamente en Daniel 7. Jones creía que los alamanes debían sustituir a los unos. Entonces podemos ver que la controversia no solo era la ley en Gálatas 3:24, sino era también, en cuanto más que todo hablando de Jones, de Daniel 7, de los 10 cuernos. Él dijo: no son los unos, son los alamanes. Y el más respetado y el que más conocía profecía en ese entonces era Uriah Smith. Entonces hubo una, no sé si podría llamarlo discusión, más que todo un debate en cuanto a ese punto de controversia de Daniel 7. Pero más que todo fue la ley en Gálatas lo que se habló en el Congreso. Nos dice lo que todo adventista debería saber sobre 1888, la página 15. El concepto de justificación por la fe que tenían Jones y Waggoner involucraba el término ley en la epístola a los Gálatas. Ellos creían que se refería al decálogo y no a la ley ceremonial. La idea común entre los adventistas en este tiempo era que se aplicaba solo a la ley ceremonial. Joseph Harvey Waggoner también predicó de este mensaje, el padre de Elliot J. Waggoner. Él presentó la ley, así como James White y José Bates, por la década de 1860, presentaron que también fue la ley moral, los 10 mandamientos, lo que se refiere a Gálatas 3:24. Pero en una ocasión, Joseph Harvey Waggoner presentó ese mensaje de la ley, pero la mensajera del Señor le dijo que era la ley ceremonial, según George Butler. Eso es lo que leí también más especificado en la enciclopedia de Elena G. de White, que es tan amplia y que nos habla de la historia de cada pionero, nos habla de toda la historia del adventismo. Ahí se nos cuenta que Joseph Harvey Waggoner había recibido supuestamente una carta de Ellen G. White diciéndole que la ley en Gálatas era la ley ceremonial. Entonces, ese argumento utilizó George Butler contra Elliot J. Waggoner para decirle que la mensajera del Señor estaba de su lado, hablando de George Butler. Y Elliot J. Waggoner dijo: muéstrenme entonces esa carta. Y George Butler buscó la carta y no la encontró. Y le dijo a la mensajera del Señor: tú dijiste que la ley en Gálatas fue la ley ceremonial. Y la mensajera del Señor dijo: yo no me acuerdo nada que escribí en cuanto a la ley en Gálatas. Ya para 1886, ya no habiendo encontrado una respuesta, George Butler publicó en 1886 un folleto que titulaba La ley en Gálatas. Más que todo, en su punto de vista, él lo publicó, pero él quería también
que lo avale la hermana White. Y eso vamos a leer en Portadores de Luz, y nos dice: en el verano de 1886, Butler apeló a Elena de White, quien en ese momento estaba en una misión en Europa por 2 años, para ver si tenía alguna luz sobre el tema de la ley mencionada en Gálatas 3. Al no recibir una respuesta inmediata, Butler persuadió a la sesión de la Asociación General de 1886 que estableciera una comisión teológica de 9 miembros para considerar los puntos de vista divergentes. Hicieron esa reunión en la conferencia de 1886 y Butler y Smith dijeron que la ley en Gálatas es la ley ceremonial. No entrando en acuerdo con Waggoner y Jones, ellos dijeron: tenemos nosotros que hablar en el siguiente congreso de la conferencia general, porque esto no se puede quedar así. Entonces se quedó en que irían a hablar este tema en 1888. Pero para ese entonces Butler no estaba. Nos dice el libro: la malaria y el agotamiento nervioso causado por años de exceso de trabajo impidieron que Butler asistiera a la sesión de Minneapolis, pero desde su lecho de enfermo en Battle Creek, el presidente de la Asociación General envió un telegrama a sus principales defensores, hombres como Uriah Smith y J.H. Morrison. Él no había estado en la sesión de la Conferencia General en 1888 porque le había dado una crisis, estaba enfermo, pero estaba representado por Uriah Smith y Morrison. Se hizo la Conferencia General en octubre de 1888 en Minneapolis. Muchos delegados, muchos líderes fueron hasta Minneapolis, pero tenían un prejuicio contra Waggoner y contra Jones. Tenían un prejuicio grande contra estos 2 hombres. Nos dice el libro: muchos de los delegados al Congreso de Minneapolis vinieron con un fuerte prejuicio contra los jóvenes del oeste, a quienes se consideraba que estaban desafiando tanto a los dirigentes de la iglesia como a creencias básicas de la denominación. Había un fuerte prejuicio. Ellos creían que Jones y Waggoner estaban desafiando a las creencias de la iglesia adventista. Sin escucharles a los 2, ya había un prejuicio. Y tristemente hoy acontece la misma historia en el pueblo adventista. Muchos empiezan a estudiar la palabra de Dios. Muchos empiezan a estudiar el mensaje de los 3 ángeles y lo dan al pueblo. Pero los ministros, los pastores, ni siquiera escuchen el mensaje y dicen: hermanos, tengan cuidado de aquellos que están predicando, de aquellos libros, de los testimonios. Hay un prejuicio. Y los miembros, sin escuchar el mensaje de aquel hermano, ya tienen un prejuicio, incluso lo tildan de disidentes. Algo así aconteció por los años 1888. Entonces inició el Congreso el 17 de octubre de 1888. El pastor Jones se paró y dijo: yo voy a presentar el estudio que hice en cuanto a Daniel 7. Y su explicación nos cuenta la historia, que fue realmente muy impresionante. Muchos quedaron impresionados porque él sabía mucha historia, y fue refutado por Uriah Smith, porque él también conocía de historia. Y en ese momento dijo a T. Jones: no son los unos, son los alamanes. Y dijo Uriah Smith: no, hermanos, son los unos, no los alamanes. Y así había una controversia. El pastor Jones le dijo: ¿tú de dónde sacas que son los unos? Y le contesta Uriah Smith y le dice: yo me he basado con lo que decían los milleritas. Y entonces ahí empezó una discusión, más que todo de Jones, que le dijo: tú no sabes nada de historia, algo así le dijo.
y fue reprendido por la mensajera del Señor para que no actuara de esa manera. Pero lo más primordial en el Congreso no fue Daniel 7, sino fue Gálatas 3:24. Y en medio de la conversación, un pastor llamado Robert Kilgore dijo unas cuantas palabras. Y nos dice así el libro Portadores de Luz. En un momento de los procedimientos, el pastor Kilgore, un miembro de la junta directiva de la Asociación General, propuso que cualquier discusión adicional de la justificación por la fe fuera postergada hasta cuando el pastor Butler pudiera estar presente. La señora White se puso inmediatamente de pie, protestando que la obra de Dios no debía esperar a ningún hombre. Las presentaciones de Wagoner continuaron. Ahí se paró un pastor, miembro de la junta directiva de la Asociación General, diciendo que tenemos que postergar esta sesión porque no está el presidente de la conferencia general. Y ahí se paró la mensajera del Señor y dijo: no tenemos que esperar a ningún hombre. El Congreso continuó. Y ahí presentó Elliot J. Wagoner la justificación por la fe, uniéndole con la ley de Dios. Pero hubo una oposición de Morrison. Nos dice el libro: el principal intento de responder al razonamiento de Wagoner fue hecho por el pastor J. H. Morrison durante el Congreso. Comenzó sosteniendo que los adventistas siempre habían creído y enseñado la justificación por la fe, lo que técnicamente era cierto, aunque Morrison no reconocía que esta doctrina vital había sido oscurecida por el fuerte énfasis de los adventistas sobre la obediencia a la ley. Morrison se paró cuando estaba predicando o estaba exponiendo Wagoner y dijo: los adventistas siempre hemos creído en la justificación por la fe, así diciendo que lo que estás explicando está de más, porque nosotros siempre hemos creído en la justificación por la fe. Pero lo que no entendía Morrison fue que los adventistas más enfatizaban la ley que Cristo. Y eso es lo que temía Butler, el presidente. Uriah Smith también temía que se perdiera de vista la ley y el sábado y solo se presentara a Cristo. Eso es lo que temían George Butler y Uriah Smith. Pero lo que presentaron Wagoner y Jones fueron la justificación por la fe verdadera, que ahí estaba la ley. Por eso el tema era del ayo que nos lleva a Cristo, y ese ayo es la ley del Señor. No se registraron los sermones de Wagoner y Jones, mas Wagoner fue el orador principal en cuanto a Cristo y su justicia en el Congreso. Uno de sus libros habla en cuanto a lo que él presentó en el Congreso, y ese libro titula Christ and His Righteousness, Cristo y su justicia. ¿Qué se predicó entonces en el Congreso de 1888? Nos dice el libro lo que todo adventista debería saber sobre 1888. Wagoner y Jones sostenían que el Redentor va más allá de perdonar los pecados. El creyente que acepta a Jesús como su sustituto y su garante de salvación aprende a conocerlo como su ejemplo y como su capacitador para la victoria sobre el pecado, la que está firmemente anclada a la encarnación de Cristo. Eso es lo que se presentó en el Congreso en Minneapolis. Como dijimos anteriormente, que los adventistas habían predicado en cuanto a la justificación, pero era una teoría abstracta. Más presentaban la ley y el sábado, pero habían perdido en cuanto a la justicia de Cristo. Pero Wagoner y Jones presentaron en el Congreso a Cristo mismo como el sustituto y garante. También presentaron a Cristo como nuestro ejemplo para vencer el pecado.
En otras palabras, se predicó sobre la victoria sobre el pecado. Ese fue el mensaje de la justificación por la fe que dieron Waggoner y Jones. Y quiero leer algunos cuantos párrafos del libro de Waggoner, Cristo nuestra justicia. Nos dice de la siguiente manera, la página 26 y 27. Esto es parte de lo que se presentó en el Congreso, la cual leímos en Testimonio para Ministros, que lo avala el espíritu de profecía. Cristo tomó sobre sí la igualdad con el hombre para poder redimir al hombre. El hecho de que Cristo tomó sobre sí mismo la carne, no de un ser sin pecado, sino del hombre pecador, es decir, que la carne que asumió tenía todas las debilidades y las tendencias pecaminosas a las que está sujeta la naturaleza humana caída. Se ve en la declaración de que era del linaje de David según la carne. David tenía todas las pasiones de la naturaleza humana. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué hemos leído? Waggoner está presentando la naturaleza de Cristo. Waggoner se basó en la persona de Cristo. Él predicó que Él es nuestro sustituto, Él es nuestro garante. Pero no solo eso, Él también dijo que Cristo es nuestro ejemplo para poder vencer el pecado. En otras palabras, Dios envió el mensaje de la justificación por la fe para que su pueblo pueda vivir en santidad. Y muchos hoy en día rechazan este mensaje en cuanto a la naturaleza de Cristo. Nosotros sabemos lo que dice Romanos 8:3. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahí podemos ver que la palabra de Dios nos presenta a Cristo como nuestra única salvaguardia, que Él ha podido guardar esa ley y nos ha demostrado a nosotros que podemos guardarla. Hoy en día, en cuanto a la naturaleza de Cristo, muchos rechazan que Él vino con nuestra naturaleza caída o pecaminosa y ponen a Cristo con otra naturaleza. Ellos dicen la naturaleza inmaculada. Aquellos que rechazan la doctrina verdadera de la justificación por la fe en cuanto a la naturaleza de Cristo, rechazan el mensaje de 1888. Tristemente, la Corporación Adventista lo rechaza. Muchos ministerios de sostén propio, apóstatas impíos, lo rechazan. Pero nosotros estamos seguros de que Cristo vino a semejanza de carne de pecado. Él vino con nuestra naturaleza caída o pecaminosa, como lo dice la Biblia y el espíritu de profecía. Y Él no ha tenido ninguna mancha de pecado y nos ha demostrado que podemos vivir una vida de santidad. Ese mensaje se presentó en la conferencia general. Waggoner animaba a sus oyentes y a sus lectores con la declaración: ustedes pueden tener el mismo poder que tuvo Él si lo desean. Él fue concebido con debilidades, pero no pecó, porque el poder divino moraba constantemente en Él. Así ese poder divino puede morar constantemente en nosotros. Y sigue diciendo el libro de Waggoner. Waggoner ansiaba que el individuo lleno del Espíritu Santo y con sus ojos en Jesús obtuviera la victoria sobre el pecado. ¡Qué maravillosa posibilidad hay para el cristiano!, exclamaba. ¿Qué alturas de santidad puede alcanzar? No importa cuánto luche Satanás contra él, asaltándolo por su lado más débil, puede habitar bajo la sombra del Omnipotente y estar lleno de la plenitud de la fortaleza de Dios. Puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué hermosa cita. Filipenses 4:13. Nosotros podemos vencer el pecado nunca por nuestras propias fuerzas. Nuestra justicia es trapo de inmundicia, solamente por aquel que ha podido vencer, porque Él es nuestro ejemplo, nuestro Salvador,
que ha entregado su vida, es nuestro garante, nuestro sustituto, pero también es nuestro ejemplo de una vida sin pecado. Ese mensaje se presentó en el Congreso de la Asociación General de 1888. Nos dice también que el mensaje se relacionaba con el santuario, porque no podemos rechazar el mensaje del santuario. Nosotros como adventistas tenemos que aceptarlo, y está conectado el mensaje de la justificación con el santuario. Nos dice el libro Lo que todo adventista debería saber sobre 1888, la página 22 y 23. De acuerdo con Jones y Waggoner, la victoria sobre el pecado es inherente a una correcta comprensión de la verdad acerca del santuario. Elena de White compartía esta idea en su sermón del 20 de octubre de 1888. El primer sábado del Congreso de Minneapolis dijo: Cristo está ahora en el santuario celestial. ¿Qué está haciendo? Está haciendo expiación por nosotros, purificando el santuario de los pecados de la gente. Ahí anclamos nosotros nuestro primer pilar, que sería la purificación del santuario, que se dio en 1844, el 22 de octubre, cuando se abrieron los libros. Entonces podemos ver que el mensaje de la justificación por la fe, purificación del santuario con relación al juicio investigador, es el mensaje del tercer ángel, que debe darse a todo el mundo. Y es un mensaje que Dios ha enviado a través de sus siervos, Waggoner y Jones. En la Review and Herald, el 1 de abril de 1890, el párrafo 8 nos dice: varios me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he respondido: es el mensaje del tercer ángel en verdad. Dios tiene luz para su pueblo, y todos los que la acepten verán la pecaminosidad de permanecer en una condición tibia. Prestarán atención al consejo del testigo fiel cuando dice, y nos manda Apocalipsis 3:19, y nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué hermoso lo que vemos aquí. Pero triste por nuestra condición de tibieza. Nosotros estamos en esa lucha de poder vencer el pecado. No somos santos, hermanos, pero queremos llegar a esa santidad. Y este mensaje de la justificación por la fe nos lleva a la santidad. Por eso Dios lo envió a su pueblo, para prepararlo para que pueda recibir la lluvia tardía. Nos sigue diciendo, vamos a seguir estudiando. Mensajes Selectos, tomo 3, la página 190, el párrafo 1. El pastor Waggoner se le otorgó el privilegio de hablar en forma sencilla y presentar sus puntos de vista sobre el tema de la justificación y la justicia de Cristo en relación con la ley. Esta no era una nueva luz, sino la antigua luz colocada, en donde debe estar dentro del mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es el principal propósito de ese mensaje? Juan ve un pueblo, él dice, ¿y qué nos dice Apocalipsis 14:12? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquí muy bien nos dice la mensajera del Señor que no era una nueva luz, sino una antigua luz que se había perdido de vista y estaba dentro del mensaje del tercer ángel. Entonces está muy conectado a Apocalipsis 14:12, lo que dieron Waggoner y Jones. Y sigue diciendo el libro: se ha perdido de vista la fe de Jesús. Esta ha sido tratada de una manera descuidada. No ha ocupado la posición destacada en la cual le fue revelada a Juan. La fe en Cristo como la única esperanza del pecador ha sido dejada fuera de consideración y excluida no solo de los discursos, sino también de la experiencia de muchísimos que dicen creer en el mensaje del tercer ángel. Se ha perdido de vista a Jesús, leímos.
Muchos que dicen creer en el mensaje del tercer ángel nos habla la cita, más que todo aquellos que creen en este mensaje. Nosotros somos la Odisea, queridos hermanos. No solo es la corporación adventista, como muchos dicen. También nosotros constituimos a esa iglesia, la Odisea. Somos tibios de corazón. Pero viendo este mensaje queremos llegar a lo que nos dice la palabra del Señor, a esa santidad. Ver a Cristo como nuestra única fuente. Y así como caminó Enoc con Dios, nosotros caminar con el Señor cada día de nuestras vidas. Y no solo tener la justificación por la fe en teoría, porque yo puedo predicar la teoría, sino poder tenerlo en mi vida práctica. Nos dice Mensajes Selectos, tomo 3, la página 190, el párrafo 3. Este tema de la justicia de Cristo debe ser mantenido constantemente delante del pecador como su única esperanza de salvación. Esta no era una nueva luz para mí, porque lo había recibido de una autoridad más alta durante los últimos 44 años. ¿Quién le había dado a ella esa luz? El Señor. Y la había presentado a nuestro pueblo por la pluma y la palabra en los testimonios de su espíritu, pero muy pocos habían respondido. A la mensajera del Señor se le había presentado este mensaje desde 1844. Por eso la cita dice: los últimos 44 años yo he estado dando este mensaje por la pluma y la palabra, pero muy pocos habían respondido. Aquí vemos que la mensajera del Señor ya había estado dando ese mensaje, pero muy pocos habían visto realmente que era importante. Pero cuando se dio en 1888, fue un despertar para muchos y tristemente un rechazo para muchos también. Vamos a ver el respaldo que tenía la mensajera del Señor en cuanto al mensaje de Waggoner y Jones. Estas citas son muy desconocidas, así como Letters and Manuscripts, que tienen muchos tomos, si no me equivoco como 23 tomos, que no son fácil de conseguir así en físico, pero sí se puede leer en Ellen White Writings, la cual yo lo saqué todo de ahí, y quiero compartir estas citas con ustedes. Nos dice Letters and Manuscripts, volumen 6, el año 1889, el párrafo 38. Me han hecho la pregunta: ¿qué opinas de esta luz que estos hombres están presentando? Bueno, que la he estado presentando durante los últimos 45 años. Los incomparables encantos de Cristo. Esto es lo que he estado tratando de presentar ante sus mentes. Le preguntan a la mensajera del Señor: ¿qué opinas del mensaje de la justificación por la fe de estos hombres? He tratado de presentar este mensaje los últimos 45 años. Ella responde: eso quería implantarles ante sus mentes. Y nos sigue diciendo la misma carta: cuando el hermano Waggoner expuso estas ideas en Minneapolis, fue la primera enseñanza clara sobre este tema de labios humanos que escuché, excepto las conversaciones entre mi esposo y yo. Es porque Dios me lo ha presentado en visión que lo veo tan claramente, y ellos no pueden verlo porque nunca se les han presentado como a mí. Y cuando otro lo presentó, cada fibra de mi corazón dijo: amén. Entonces, ¿qué dijo la mensajera del Señor en cuanto al mensaje dada por Waggoner y Jones? Cada fibra de mi corazón dijo: amén. El Señor le había mostrado a su mensajera que el mensaje de estos hombres era totalmente del Señor. Era de Dios. Y sigue diciendo la mensajera del Señor en cuanto al mensaje de estos hombres en el libro Lo que todo adventista debería conocer. El doctor Waggoner nos ha hablado en forma directa. Hay luz preciosa en lo que él dijo. Veo la belleza de la verdad en la presentación de la justicia de Cristo en relación con la ley, en la forma que el doctor lo ha puesto delante de nosotros.
Ustedes dicen, es luz y verdad. Sin embargo, ustedes no lo han presentado así antes. Lo que se ha presentado armoniza perfectamente con la luz que Dios ha visto a bien darme durante todos los años de mi experiencia. Aquí vemos lo que se resalta, la justicia de Cristo en relación con la ley. La justicia de Cristo con la relación con la ley es nuestro tercer pilar, porque nosotros sabemos que nuestro primer pilar es la purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, y nuestro tercer pilar, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En 1888, Dios dio la luz del tercer pilar al pueblo adventista, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nos dice la Review and Herald el 3 de septiembre de 1889, el párrafo 10. El mensaje actual de la justificación por la fe es un mensaje de Dios. Lleva las credenciales divinas porque su fruto es para la santidad. Aquí vemos que totalmente la justificación por la fe nos lleva a la santidad. Muchos dicen y predican, nosotros no podemos cumplir la ley. Nadie puede cumplirlo. Vamos a pecar nosotros hasta que Cristo venga. Aquellos que predican esa doctrina errada rechazan el mensaje de 1888 que Dios dio a su pueblo. Porque predican de la justificación, pero una justificación totalmente errada. Una justificación que te lleva a seguir pecando. Pero la justificación verdadera te va a hacer llevar a la santidad. Pero ya, yendo a los últimos días del Congreso, escribió la mensajera del Señor, y eso se encuentra en el mismo libro que mencionamos, lo que todo adventista debería saber sobre 1888, la página 33. Ellen White expresó tristeza porque el Congreso estaba llegando a su fin y no se ha hecho ni una confesión a fin de que el Espíritu de Dios entre. Continuó diciendo, ¿qué sentido tiene reunirnos todos aquí si están aquí solo para apartar el Espíritu de Dios de las personas? Esperábamos que hubiera un acercamiento a Dios aquí. Si los ministros no reciben la luz, quiero darle al pueblo una oportunidad. Quizá ellos quieran recibirla. Tristemente, los ministros habían rechazado el mensaje de la justificación por la fe en Minneapolis. Como vemos aquí, no se ha hecho ninguna confesión. Nadie dijo si realmente este es un mensaje de Dios. Ella esperaba que todos dijeran amén, como ella dijo amén, pero no se hizo ninguna confesión. Esperábamos que hubiera un acercamiento a Dios aquí. Dios no estaba en sus corazones. El Espíritu Santo no podía obrar porque ellos rechazaron el mensaje que llevaba a la santidad. Entonces ella dijo, si ustedes rechazan ese mensaje, yo voy a dar ese mensaje al pueblo, a ver si ellos lo permiten, a ver si ellos quieren recibir ese mensaje por parte del Señor. Nos sigue diciendo el libro. Con profundo dolor, Ellen White percibió que no se permitió que el Espíritu de Dios fuera el líder invisible de este Congreso. Su control hubiera eliminado las desavenencias y los hubiera llenado a todos con amor divino. Aún después, ella recordaba con dolor este Congreso. Escribió, se me ha instruido que la terrible experiencia del Congreso de Minneapolis es uno de los capítulos más tristes en la historia de los creyentes en la verdad presente. La tristeza de nuestro pueblo, la tristeza de la historia es que fue uno de los más tristes acontecimientos de la historia de los creyentes, porque nadie había confesado que ese mensaje era de Dios. Muy pocos después ya estaban viendo el mensaje que sí era de Dios, pero en ese momento nadie había confesado
que el mensaje era del Señor. Uno de los capítulos más tristes que hubo en nuestra historia, porque ella misma lo dijo. En el Congreso, después que Waggoner y Jones presentaron el mensaje, hubo burlas en cuanto a ellos, a los mensajeros. No solo a ellos, también a la misma hermana White. No se le trató como se le debería tratar. Ella hizo una confesión, una referencia en 1890 en la Review and Herald, el 27 de mayo de 1890, el párrafo 5. Cristo ha registrado todos los discursos orgullosos, duros y despectivos dichos en contra de sus siervos como contra él mismo. No estaban rechazando a Waggoner y a Jones. No estaban rechazando a Ellen G. White. Estaban rechazando al Señor mismo. Y estas citas que voy a dar lectura del Letters and Manuscripts, volumen 7, 1892, la hermana White le envió a su sobrino, quien fue Franklin Beldent. Él también estuvo en ese congreso, pero había sido uno de los que había rechazado el mensaje, el sobrino de la mensajera del Señor. Y parte de esa carta dice: se me ha mostrado que ninguno del grupo que atesoró el espíritu manifestado en esa reunión tendría nuevamente luz clara como para discernir la hermosura de la verdad enviada del cielo, hasta que humillara su orgullo y confesara que no estaba dominado por el Espíritu de Dios, sino que su mente y su corazón estaban llenos de prejuicios, estaban poseídos por el mismo Espíritu que inspiró a Coré, Datán y Abiram. A mí me impresiona mucho esta cita porque dice: ninguno de aquellos que humillara su orgullo y confesara que estaba errado no va a tener nuevamente una luz clara que Cristo quiera darles. Tenían sí o sí que decir: Señor, he pecado al rechazar este mensaje, porque si no lo harían, estuvieran actuando con el mismo espíritu de Coré, Datán y Abiram. Y sabemos quiénes fueron Coré, Datán y Abiram: los que se rebelaron contra Dios. Porque ellos se rebelaron contra Dios al rebelarse contra Moisés y Aarón. A todo el pueblo ellos les indujeron para rebelarse contra aquellos siervos del Señor, y al final terminaron muriendo, porque no estaban de acuerdo a lo que Dios había dicho a Moisés, y tuvieron un espíritu de rebeldía. Así aquellos que habían despreciado el mensaje de Waggoner y Jones tuvieron el mismo espíritu de Coré, Datán y Abiram. Jones recordaba a los que estaban reunidos en Minneapolis que se había dividido en 3 bandos. Número 1, los que aceptaron de todo corazón las presentaciones sobre la justificación por la fe. Número 2, los que las rechazaron. Número 3, y los que quedaron indecisos sobre el asunto. Tristemente, el número 2 es la cual más destaca la mensajera del Señor, las cuales rechazaron el mensaje. Nos dice este libro, Special Testimonies for Ministers and Workers, número 6. Es un libro en inglés de la mensajera del Señor, que en español sería Testimonios Especiales para Ministros y Obreros. Nos dice la página 19, el párrafo 2. Todo el universo del cielo presenció el desgraciado tratamiento que se le dio a Jesucristo. Aquí vemos que no dice a Waggoner y a Jones, dice directamente a Jesucristo, representado por el Espíritu Santo. Si Cristo hubiera estado ante ellos, lo hubieran tratado de manera similar a la forma en que los judíos trataron a Cristo. Cuando yo leí estas citas realmente me impresioné. ¿Cómo había sido de tan gran magnitud aquel rechazo? Así como aquellos judíos que rechazaron a Cristo cuando estaba llevando la cruz, cuando estaba ante el concilio. Ese mismo espíritu tuvieron aquellos que rechazaron el mensaje de 1888. Nos dice el Letters and Manuscripts, volumen 7, el año 1892, el párrafo 13. Cuando me propuse irme de Minneapolis, el ángel del Señor se paró a mi lado y dijo: no es así,
Dios tiene una obra para ti en este lugar. El pueblo está actuando sobre la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Os he puesto en vuestro debido lugar, que no reconocerán los que no están en la luz. No escucharán tu testimonio, pero yo estaré contigo. Mi gracia y poder os sostendrán. Aquí vemos que sigue recalcando el espíritu de Coré, Datán y Abiram. Nos dice en la misma carta: han mostrado desprecio por la palabra del Señor. Satanás ha cegado sus ojos y pervertido su juicio. Y a menos que cada alma se arrepienta de su pecado, esta independencia no santificada que está insultando al Espíritu de Dios, caminarán en la oscuridad. Satanás había cegado a aquellos que habían rechazado ese mensaje y había pervertido su juicio. A menos que se arrepientan de ese pecado, caminarán en la oscuridad, nos dice. Y lo que estamos leyendo ahora, hermanos, no solo era para aquellos que rechazaron en esa época, también es a los que rechazan en esta época. Muchos de nosotros lo rechazamos, tal vez no con la teoría, tal vez con nuestra práctica rechazamos el mensaje. Pero tal vez muchos rechazan en cuanto a la teoría. Ponen a Cristo con otra naturaleza. Dicen que vamos a pecar hasta que Cristo venga, que no podemos guardar la ley. Aquellos están cometiendo aquel mismo pecado de los que rechazaron el mensaje de 1888. Y a menos que se arrepientan, Dios les dará, así como le dio al faraón, porque él endureció su corazón, un espíritu de confusión, y ya no caminarán más en la luz, sino caminarán en la oscuridad. Ven, hermanos, cuán triste es rechazar este mensaje, cuán importante es no rechazarlo. Nos dice la misma carta: la luz ha estado brillando en Battle Creek, en rayos claros y brillantes, pero ¿quiénes de los que participaron en la reunión de Minneapolis han venido a la luz de la verdad que el Señor les envió desde el cielo? ¿Quiénes han seguido paso a paso con el caudillo Jesucristo? Ni uno, y debido a su larga negligencia en reconocer la luz, los ha dejado muy atrás. No han estado creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Aquí a mí me impresiona que ni uno había ido a Jesús realmente, porque dice ni uno, y debido a su larga negligencia. No han ido al conocimiento de Cristo Jesús. Todas estas exhortaciones tenemos que verlo también para nosotros mismos. En este libro, Materiales de 1888, la página 382, el párrafo 2, el tomo 1, quise recalcar esta parte y nos dice: el mensaje que se dio a la gente en estas reuniones presentó en líneas claras no solo los mandamientos de Dios, una parte del mensaje del tercer ángel, sino la fe de Jesús, que comprende más de lo que generalmente se supone. Y será bueno que el mensaje del tercer ángel sea proclamado en todas sus partes, porque la gente necesita cada jota y cada tilde de él. Si proclamamos los mandamientos de Dios y dejamos la otra mitad apenas tocada, el mensaje se estropea en nuestras manos. Si nosotros solo proclamamos la ley el sábado, pero sin Cristo, ese mensaje también será estropeado, porque la ley y el evangelio van juntos. El mensaje de la justicia de Cristo sin la ley también es un mensaje errado. Por eso nuestro tercer pilar es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es la verdadera justificación que nos lleva a la santidad. Pero al final no se tomó ninguna decisión en el Congreso. Nos dice el libro lo que todo adventista debería saber sobre 1888, la página 54. No puedo sancionar este modo de proceder, porque nuestros hermanos están impulsados por un espíritu que mueve sus sentimientos, que perturba sus impulsos, de tal modo que controla su juicio. Mientras estén bajo tanta excitación como lo están ahora, no están preparados para tomar decisiones seguras. En aquel momento quisieron tomar una decisión en cuanto a lo que se presentó en el Congreso,
Pero la mensajera del Señor dijo, no pueden tomar una decisión porque están siendo controlados por sus sentimientos y por sus impulsos. Mientras estén bajo la excitación, no pueden tomar una decisión. No pueden tomar decisiones seguras, dijo la mensajera del Señor, y estaba totalmente en su derecho de decirlo, porque el Espíritu de Dios no estaba en aquellos que rechazaron en esa ocasión. Entonces vemos hasta aquí que rechazaron el mensaje de Minneapolis dado por Waggoner y Jones. Pero la pregunta es, ¿qué aconteció el año 1889, 1890, 91 y así, llegando a 1900? ¿Qué es lo que aconteció en la historia de la iglesia adventista? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y vamos a seguir citando este libro, lo que todo adventista debería conocer sobre 1888. A.T. Jones y Ellen G. White se unieron en una serie de charlas acerca de Cristo, nuestra justicia, en enero de 1889 en South Lancaster, Massachusetts. Al informar acerca de esas reuniones en la Review, Elena de White dijo que la gente aceptó el mensaje con gozo. El testimonio general de los asistentes fue que habían obtenido una experiencia más allá de todo lo que habían conocido antes. Había dulce paz en sus almas. Entonces nos cuenta la historia que después del Congreso de Minneapolis, ya en 1889, Elena de White y A.T. Jones dieron el mensaje de la justificación en South Lancaster. Y la mensajera del Señor dijo que los hermanos aceptaron con gozo. ¿Se acuerdan que en diapositivas atrás, en una cita, la mensajera del Señor dijo, si ustedes lo rechazan, yo lo voy a dar al pueblo, a los hermanos, a los miembros? Entonces aquí vemos que ese mensaje se dio a los miembros de iglesia. Y a la primera iglesia que se le dio fue a South Lancaster. Y los hermanos habían aceptado ese mensaje de la justificación por la fe en South Lancaster. Ya para 1889, el pastor George Butler dijo, yo ya no puedo ser presidente de la conferencia general porque estoy enfermo. Entonces la mensajera del Señor dijo, que sea otro el presidente de la conferencia general. Así entró el pastor Olsen, que no estuvo presente en Minneapolis. Él entró en 1889. Él también estaba con el mensaje de la justificación. Nos dice el libro, tanto Jones como Waggoner junto a Elena de White asistieron al Congreso de la Asociación General en el otoño de 1889 en Battle Creek, bajo la dirección de O.A. Olsen, presidente de la Asociación General. A.T. Jones dirigió una serie de estudios acerca de la justificación por la fe, que trajo luz, verdad y gozo a los oyentes. Entonces vemos que en 1889 se dio otro congreso de la Asociación General, pero ahora en Battle Creek, ya no en Minnesota. Entonces A.T. Jones dio una conferencia, dio unos estudios en cuanto a la justificación por la fe, y ahí aceptaron ese mensaje. Pero cabe recalcar que en muchos lugares no aceptaron ese mensaje. Si bien muchos hermanos de iglesia aceptaron el mensaje de la justificación, muchos otros estaban en oposición. En una ocasión le invitaron a predicar a la mensajera del Señor en Battle Creek, pero le preguntaron, hermana, ¿qué mensaje darás? Así poniéndole en duda el mensaje. Y ella dijo, el mensaje que se dio en Minneapolis, como estaban en oposición, no dijeron nada. Pero en una ocasión la hermana White dijo, ¿por qué no se le invita a A.T. Jones para que venga a predicar a Battle Creek? Y ellos dijeron, tendremos primero que consultar a Urias Smith. Y ella dijo, entonces háganlo ya. Y consultaron a Urias Smith y él más o menos no quiso que A.T. Jones pudiera predicar en Battle Creek. Pero al final A.T. Jones predicó el mensaje y muchas almas se regocijaron con el mensaje de la justificación. Tristemente, George Butler y Urias Smith estaban a la cabeza, los que rechazaron el mensaje de la justificación, pero muchos
tenían el pensamiento jerárquico, solo obedecer al pastor de iglesia. Lo que decía la conferencia, lo que decía el pastor Butler, eso vamos a hacer. Ya que el pastor Butler estaba en oposición, muchos hermanos de iglesia dijeron que el mensaje de 1888 no era del Señor. Pero otros sí lo aceptaron. Pero aquellos que rechazaron, por aquellos la hermana White escribió en la revista Herald, el 26 de agosto de 1890, el párrafo 4. Desde la época de la reunión de Minneapolis, he visto el estado de la iglesia de la Odisea como nunca antes. He oído la reprensión de Dios dirigida a aquellos que se sienten tan satisfechos, que no conocen su miseria espiritual, aquellos que se den cuenta de su necesidad de arrepentimiento hacia Dios y de fe hacia nuestro Señor Jesucristo, tendrán contrición de alma, se arrepentirán por su resistencia al Espíritu del Señor. Aquí vemos que la mensajera del Señor escribe desde 1890 ya que hay un estado de la Odisea en la iglesia, una miseria espiritual, y a menos que se arrepientan, el Espíritu del Señor no va a reinar en su corazón. Hubo una alegría, un despertar, un pequeño despertar en 1891. En 1889 hubo un congreso, la cual leímos. Ahora vámonos a 1891, que hubo otro congreso y hubo una pequeña alegría en ese congreso. Dice en el libro lo que todo adventista debería saber sobre 1888, la página 60. En la tercera asamblea bíblica reinó nuevamente un buen espíritu y se afianzó el tono del Congreso de la Asociación General de 1891. Ellen White escribió: el Señor ha estado en nuestro medio y hemos visto su salvación. Nunca asistí a un congreso de la Asociación General donde se haya manifestado tanto el Espíritu del Señor como en esa ocasión. El reportero de la Review escribió al finalizar el congreso: estamos ahora al borde mismo del derramamiento del Espíritu prometido, de la lluvia tardía. Entonces hubo un despertar en 1891. Y él escribió que ese congreso realmente el Espíritu del Señor estaba ahí. Y la lluvia tardía podría ser derramada. Pero muchos le dijeron a la mensajera del Señor: hermana White, puedes ir hasta Australia para llevar el mensaje allá. Vas a tener más tiempo en poder escribir. Y desde allá vas a poder instruir a aquellos hermanos en Australia. Porque recordemos que ella estuvo en Europa e hizo una obra grande allá en Europa. Entonces algunos dirigentes le dijeron que vaya hasta Australia. La hermana White oró a Dios, pero Dios no le dio la respuesta para que ella pudiera ir hasta Australia. Ella fue hasta Australia, pero se dio cuenta que era un error ir hasta Australia, porque así al ir hasta Australia se perdería de vista el mensaje de la justificación por la fe. Los dirigentes querían que el mensaje de 1888 terminara, que ya no se pudiera dar ese mensaje. Por eso llamaron a la mensajera del Señor para enviarle a Australia, para que su hijo Willie White también fuera hasta Australia. Y ella escribe que no era plan del Señor que ella vaya hasta Australia. Dice el libro, lo que todo adventista debería saber, la página 60. Había un deseo tan grande de que nos fuéramos de Norteamérica, que el Señor permitió que esto ocurriera. Los que estaban cansados de los testimonios que teníamos quedaron sin las personas que los daban. Nuestra separación de Battle Creek fue para dejar que los hombres hicieran su propia voluntad y las cosas a su manera, que pensaban era superior a la manera del Señor. Entonces ellos querían desviar al pueblo, así llevando a la hermana White hasta Australia. Por eso ella escribe que no era el plan de Dios. Y Dios hubiera ideado otros medios para que la obra en Australia pueda surgir. Pero así ellos querían desviar totalmente el mensaje de la justificación por la fe, llevando a la hermana White a otro país.
Por eso vemos en la historia de la iglesia, en cuanto a las citas que la mensajera del Señor escribe que la iglesia adventista no es Babilonia, lo escribe en Australia, porque un hermano apellidado Stanton escribe que la iglesia adventista es Babilonia. Pero vemos que en ese entonces muchos se habían arrepentido y así habían vuelto a la fe. Entonces la hermana White dice que la iglesia adventista no es Babilonia porque estaban recibiendo parte de la lluvia tardía, escribe. Pero vemos años posteriores, 1895, 1896, ella vuelve a escribir que la iglesia está en estado de la Odisea y la presencia de Dios no está en ella. Se podría decir que han rechazado en 1888, pero en 1891 se han arrepentido de rechazar ese mensaje. Y ya llegando a 1893, un hermano denuncia a la iglesia que es Babilonia, pero como la iglesia se había arrepentido de aquel mensaje, se había arrepentido de su pecado del rechazo, entonces la hermana White escribe que la iglesia no es Babilonia. Pero años posteriores, la iglesia, la conferencia comienza a actuar de una manera que a Dios no le agrada. Y cabe recalcar, así como Morrison, el pastor Morrison que mencionábamos, el pastor Kilgore, el pastor George Butler, el presidente, y Urias Smith se arrepintieron de haber rechazado el mensaje. En 1890, Urias Smith manda una carta a la mensajera del Señor que quería hablar en persona con ella, porque había estado arrepentido de haber rechazado el mensaje de 1888. Pero tristemente muchos no se arrepienten. Y desde ese año muchas cosas cambian en la iglesia. Muchos dirigentes, así como a Henry, que era el secretario, si no me equivoco, el tesorero de la Conferencia General, Franklin Belden, el sobrino de la mensajera del Señor, ellos no se arrepienten de haber rechazado. Y siguen apostasía, tristemente. Muchos habían rechazado desde 1888 para desviarse del camino del adventismo. Pero la mensajera del Señor se alegró de Urias Smith y de George Butler, más que todo, de que ellos se habían arrepentido del rechazo del mensaje. Nos dice el libro Portadores de Luz, la página 186. Durante toda la década de 1890, la imagen de los dos jóvenes, ampliamente considerados como disidentes de 1886 a 1889, cambió radicalmente. Virtualmente llegaron a ser héroes. El pastor Jones dirigió su lucha por la libertad religiosa y llegó a ser un respetado profesor de Biblia en el colegio de Battle Creek. Fue miembro de la Junta de la Asociación General y desde 1897 a 1901 fue el editor de la Review. Uriah Smith, su antiguo adversario, fue rebajado a editor asociado durante esos años. Entonces vemos que aquellos que los consideraron disidentes, así como a Jones y Wagoner, ya para 1890 se podría decir que llegaron a ser héroes, porque predicaron en muchas iglesias y hubo un despertar en cada iglesia. Hablando de Jones, había sido el editor de la Review and Herald. Urias Smith había bajado de puesto y había subido a A.T. Jones. Wagoner había publicado también libros en otro país, si no me equivoco, en Inglaterra. Y A.T. Jones fue miembro de la Junta de la Asociación General. Y les había ido bien hasta más o menos por los años 1900. Pero ¿qué aconteció con Jones y Wagoner desde los años 1900 en adelante? Esta cita que la mensajera del Señor le envió a Urias Smith en Letters and Manuscripts, el volumen 7, nos dice así, el año 1892, el párrafo 14. Es muy posible que Jones o Wagoner sean derrotados por las tentaciones del enemigo, pero si lo fueran, esto no probaría que no habían tenido ningún mensaje de Dios o que la obra que habían hecho era todo un error. Pero si esto sucediera, ¿cuántos tomarían esta posición?
y entrarían en un engaño fatal porque no están bajo el control del Espíritu de Dios. Tristemente, podemos ver que en la historia Waggoner y Jones llegaron a apostatar. Jones se fue más que todo con las ideas panteístas del Dr. Kellogg. Waggoner también llegó a tener ideas extrañas en cuanto al panteísmo, también con el Dr. Kellogg. Y bueno, es una tristeza cómo estos dos hombres que Dios los utilizó en su momento se desviaron del camino del adventismo y para 1900 ya ni se les reconocía. Aquellos que rechazaron el mensaje de 1888 se alegraron cuando Waggoner y Jones apostataron porque dijeron que ese mensaje sí o sí no provenía de Dios. Pero aquí vemos que la mensajera del Señor está hablando que si el pastor Waggoner y Jones fueran derrotados por las tentaciones del enemigo, eso no probaría que Dios los utilizó en su momento y que había de hecho una obra que el Espíritu Santo quería hacerla. Muchos hoy en día rechazan a Waggoner y a Jones, pero ellos rechazan el mensaje de la justificación diciendo que ellos apostataron. Pero la prueba de que ellos apostataron no quiere decir que el mensaje que ellos dieron en 1888 no era de Dios. El mensaje sí fue de Dios, pero muy bien nos dice la mensajera del Señor, si ellos fueran derrotados por la tentación del enemigo, esto no probaría que no habían tenido ningún mensaje de Dios. Esta cita lo escribió al pastor Urias Smith el año 1892. Algunos años más tarde, los dos llegaron a apostatar. Tristemente. Nos dice así en Portadores de Luz, la página 187. Elena reconoció que algunos que se habían opuesto al mensaje de 1888 usarían una apostasía, así de los mensajeros, como una prueba de que el mensaje era equivocado. Ella llamó a esta posición un engaño fatal. Sin embargo, la vacilación de los mensajeros ayudó sin lugar a dudas a desviar el reavivamiento de los primeros años de la década de 1890. No sabemos a ciencia cierta si serán salvos Waggoner y Jones. Nosotros como hermanos adventistas, habiéndolos visto a ellos como ejemplos, anhelamos que ellos puedan ser salvos, pero tenemos esa certeza de que al final de sus vidas se hayan arrepentido y hayan vuelto a lo que ellos predicaron en 1888. Pero estamos seguros que Dios en su momento utilizó a Waggoner y a Jones para dar un mensaje al pueblo adventista. Durante las décadas de 1890 se publicaron libros, así como Patriarcas y Profetas, El Camino a Cristo, que se publicó el año 1892, El Deseado de todas las Gentes, que se publicó el año 1898, El Discurso Maestro de Jesucristo, que se publicó el año 1896, y Palabras de Vida del Gran Maestro, que se publicó el año 1900. La Mensajera del Señor, desde el año 1888, había publicado libros en cuanto a la justificación por la fe verdadera, así como es el camino a Cristo. El Deseado de todas las Gentes, Palabras de Vida del Gran Maestro, El Discurso Maestro de Jesucristo, son libros que realmente nos ayudan en cuanto a la verdadera justificación por la fe, que nos llevan hacia la santidad. Y cabe recalcar que hay muchos libros hablando de este tema, queridos hermanos. Podemos mencionar a los 4 tomos de materiales de 1888. Son 4 libros y en esos libros habla la mensajera del Señor lo que aconteció en 1888. Más que todo las cartas que ella envió, así como a los pastores Waggoner y Jones, a Urias Smith, al pastor Butler, al pastor Olson, hasta al pastor Daniels y a muchos hermanos y hermanas en ese momento. Son cartas a muchos pioneros que ni siquiera conocemos su historia, así como el tomo 1, el tomo 2, el tomo 3 y el tomo 4 son una gran bendición para nosotros. Estos libros podríamos mencionar en cuanto a este tema. También podríamos dar mención a este libro, 1888, reexaminado,
Robert J. Wieland y Donald Cashort. Este libro no lo leí completamente, tal vez algunas partes, pero habla en cuanto a la justificación por la fe, lo que aconteció en 1888. Y cabe recalcar este libro, Cristo, Justicia Nuestra, tal vez muchos de ustedes lo tienen, de Arthur G. Daniels, que después fue el presidente de la Conferencia General. Aquí podemos ver que el pastor Daniels habla de la historia, parte de la historia de la justificación por la fe dada a través de Waggoner y Jones. Por los años 1890 en adelante, Waggoner publicó estos libros. Las Buenas Nuevas en Gálatas. Él publicó este libro que nos habla en cuanto al libro de Gálatas y lo explica verso por verso. Y a mí me impresiona cómo lo explica y realmente está avalado por el espíritu de profecía. Porque aquí vemos realmente en el libro de Gálatas una luz. Aquí también en el libro de la carta de Romanos que Waggoner explica cada versículo de Romanos, que es una bendición para todos nosotros. También el libro del pastor A.T. Jones, el mensaje del tercer ángel, que se publicó el año 1893, y me olvidaba de este libro. Lecciones de Fe, de A.T. Jones y Elliot J. Waggoner. Es un libro que realmente nos ayuda en cuanto a la fe, pero tristemente muchos rechazan estos libros porque no quieren dar una credibilidad a lo que aconteció en el pasado. En ese entonces, en 1890, el pastor Waggoner quería publicarlo en la Pacific Press, este libro que titula El Pacto Eterno. Él lo escribió, pero la Asociación General no quisieron que este libro se publicara. Lo seguían viendo como un disidente de la iglesia, se podría decir. Entonces Waggoner hizo todo lo posible para que pueda publicarlo en otras editoriales, pero la Pacific Press no quisieron publicar estos libros, que realmente son una bendición para todos nosotros. Hoy en día, queridos hermanos, muchos de estos libros que mencionamos en este momento no lo publica la Corporación Adventista. No he visto que publiquen este libro del Pacto Eterno, tampoco de las cartas a los Gálatas y Romanos, 1888, el examinado, Lecciones de Fe de A.T. Jones y Waggoner. La Corporación Adventista no lo publica. Tal vez no lo publican porque no lo ven de suma importancia. Y es tristemente lo que está pasando nuevamente en el adventismo, el rechazo de lo que aconteció en 1888. Tal vez no lo rechazan por palabra, pero lo rechazan en los actos al no publicar estos libros. Muchos ministerios independientes de sostén propio tampoco dan importancia a la historia, pero sí ministerios independientes de sostén propio que han podido publicar estos libros así en forma sencilla, en PDF, y así lo pusieron en un libro. Nosotros como adventistas del séptimo día, de sostén propio, con el método historicista que tenemos, queremos publicar estos libros para que los hermanos puedan leerlo, porque no es fácil también de poder conseguirlo, así como este libro, Lecciones de Fe, que nos habla del mensaje de 1888. Y hay muchos libros más en cuanto a esta historia que podríamos mencionar, así como el libro de E.J. Waggoner o de A.T. Jones, El Camino Consagrado, que son rescatables. Ya para finalizar este estudio, queridos hermanos, vamos a finalizar con la pregunta que se hizo en el Congreso de la Asociación General. ¿Cuál fue la ley la cual habla Gálatas 3:24? Lo que ven en la pantalla, Cartas y Manuscritos, volumen 15, se publicó la ley en Gálatas. La mensajera del Señor habla en cuanto a la ley en Gálatas y dice, Letters and Manuscripts, volumen 15, el año 1900, el párrafo 1. Me preguntan acerca de la ley en Gálatas. ¿Qué ley es el ayo para llevarnos a Cristo? Respondo,
tanto el código ceremonial como el moral de los 10 mandamientos. Pero si nosotros vamos a Letters and Manuscripts, el volumen 11, el año 1896, el párrafo 3 nos dice: en esta escritura, el Espíritu Santo a través del apóstol está hablando especialmente de la ley moral. La ley nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo y acudir a Él en busca de perdón y paz, ejerciendo el arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vemos que en la carta de 1900, la mensajera del Señor dice: me preguntan por la ley en Gálatas. Respondo que es tanto la ley moral como la ley ceremonial. Sabemos que la ley ceremonial era más que todo el sacrificio a los corderos que se hacía para que pueda perdonar sus pecados simbólicamente, así representando totalmente a Cristo, que Él daría su vida por nosotros. Eso era la ley ceremonial. También podemos verlo en Levítico 23. Entonces, en la historia se nos cuenta que los adventistas en la década de 1860 y 70 predicaron de que la ley en Gálatas 3:24 era la ley ceremonial. En la cita de 1900 vemos que la mensajera del Señor dice: así como la ley moral y la ceremonial es la ley en Gálatas. Pero si nos vamos a 1896 en Letters and Manuscripts, aquí la mensajera del Señor habla que más que todo es la ley moral, porque la ley moral, los 10 mandamientos nos hacen ver a nosotros pecadores, porque sabemos que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo, porque vemos la ley y vemos que somos transgresores y acudimos a Cristo, como nos dice aquí, buscamos su perdón y así hay un arrepentimiento de corazón y hallamos la paz en Cristo Jesús. Eso escribió la mensajera del Señor, el ayo que habla en Gálatas 3:24, más que todo específicamente la ley moral. Esta historia que nos ayude a cada uno de nosotros a poder tomar una decisión. Si bien es la más triste historia en nuestra denominación, nosotros no cometamos aquellos mismos errores que cometieron aquellos que rechazaron el mensaje de la justificación por la fe. Porque aquellos que rechazan el mensaje de la justificación por la fe quedarán en tinieblas espirituales. Dios ya no les podrá mandar una luz para que puedan aceptar al final y quedarán en la ruina eterna. Y hemos visto en cuanto a la doctrina que se predicó de la santidad, el mensaje de la justificación por la fe, el verdadero, nos lleva a una vida de santidad, porque su fruto es para santidad. Hoy en día muchos pastores apóstatas predican de que nosotros vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Ese mensaje es un mensaje satánico, hermanos, porque realmente si predicamos eso nunca seremos salvos. Si pecamos hasta que Cristo venga y no podemos guardar la ley, vamos a perder nuestra vida eterna. Y muchos rechazan este mensaje al predicar de que Cristo no vino con nuestra naturaleza caída, que vino en otra naturaleza. Rechazan el mensaje de 1888. Y tal vez muchos de nosotros aceptamos este mensaje, pero solamente por fuera y por dentro no podemos realmente vencer el pecado. Estamos en esa lucha, pero que Dios nos ayude. Pero en cuanto a doctrina, realmente no podemos predicar una doctrina errada. Tenemos que predicar la sana doctrina y Dios envió este mensaje para que pueda derramarse la lluvia tardía. Porque así como en el antiguo Israel Dios dio el mensaje a 2 hombres, a Josué y Caleb, en este moderno Israel Dios dio el mensaje a 2 hombres, a Wagoner y a Jones. Y el propósito del mensaje era para que el pueblo de Dios pueda llevar el fruto de la santidad y reciban la lluvia tardía y puedan proclamar el mensaje del tercer ángel para que muchos puedan convertirse y Cristo vendría mucho más antes. El mensaje fue para que Cristo volviera nuevamente a la tierra
En esa época ya estaban leyes dominicales. A.T. Jones fue a presentarse ante el Senado de los Estados Unidos para promover la libertad religiosa y el Santo Sábado. Él defendió totalmente a A.T. Jones. Cristo estaba por volver, pero tenía que mandar un mensaje antes de su venida. Y ese mensaje fue la justificación por la fe que lleva a la santidad. Rechazaron el mensaje, muchos de ellos. Cristo se quedó triste cuando vio que su pueblo rechazaba ese mensaje. Ya para 1891, muchos se arrepintieron de haber rechazado el mensaje. Cristo se alegró y estaba esperando para ver cómo su pueblo reaccionaba. Pero ya para 1896, 1898, 1899 y 1900, el pueblo seguía en una apostasía. Y para el Congreso de 1901, la Conferencia General se había opuesto a los planes del Señor. Porque si ustedes ven en este libro, Testimonio para la Iglesia, el tomo 8, hay una sección que dijo lo que pudo haber sido. Aquí la mensajera del Señor tiene una visión, en un sueño ella ve que muchos hermanos se arrepienten y vuelven a las sendas antiguas y quitan su yo y se perdonan unos a otros. Pero solo era un sueño y Dios le dice a la mensajera del Señor, si ellos hubieran hecho tal cosa, ya se hubiera derramado la lluvia tardía y hubieran estado en la Canaán celestial. Y ahí la mensajera del Señor llora. Entonces vemos que si Cristo hubiera venido más antes a la tierra, ninguno de nosotros, ni tú ni yo, hubiéramos existido. Pero ya que Cristo no vino y estamos esperando y estamos seguros que pronto vendrá, no tenemos que actuar como aquellos que rechazaron el mensaje, porque bien sabemos que si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Para terminar, voy a leer esta cita, que se encuentra en el Evangelismo, la página 505, el párrafo 1. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. El plan de Dios nunca era que su pueblo, el pueblo de Israel, vagara 40 años en el desierto. Él quería que lleguen rápidamente a la Canaán terrenal. Así también, en estos tiempos, Dios no era su plan que su pueblo vagara por el desierto espiritual por tantos años. Él hubiera venido más rápido a la tierra, pero por nuestra incredulidad, por nuestra mundanalidad, por nuestra falta de consagración, Jesús no ha venido, hermanos. Es por nuestra culpa, es por mi culpa que Cristo no ha venido, porque seguimos en las cosas del mundo, seguimos viendo lo que el mundo ve, practicando lo que el mundo practica. No nos importa la historia adventista, rechazamos con nuestros actos a Cristo. Por eso Jesús no ha venido. Así estamos vagando en el desierto, así como el antiguo Israel. Y si rechazamos este mensaje, otros lo darán, las piedras lo darán. Tenemos que aceptar este mensaje de la justificación por la fe, hermanos. Poder ver realmente la justificación por la fe verdadera que nos lleva a la santidad. No sea que vaguemos por tantos años en el desierto, así como el antiguo Israel. Nosotros estamos seguros de que Cristo va a venir muy pronto, pero es nuestro deber proclamar este mensaje a aquellos que no conocen ese mensaje. Si queremos esperar a Jesús, no solo lo vamos a esperar, vamos a apresurar su venida. Y no vamos a cometer los mismos errores de aquellos que rechazaron el mensaje. Que este estudio nos haya ayudado a nosotros para que podamos volver a la historia del antiguo Israel, así viendo lo que aconteció en los tiempos de los pioneros adventistas, cómo Dios utilizó a Waggoner y a Jones para dar el mensaje de verdad presente.
Y te invito, querido hermano, querida hermana que me escuchas, que puedas hablar este tema en tu iglesia. Si tú estás queriendo aprender la sana doctrina, entonces ponte a predicar. Haz todo el intento para que puedan conocer muchos este mensaje. Y así podemos hacer la obra todos unidos con un solo mensaje y una sola doctrina. Porque eso es lo que Jesús quiere, que nos unamos, pero nos unamos en la verdad. Para terminar, voy a hacer una oración. Y te invito a que puedas acompañarme. Aquí yo me voy a arrodillar. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, gracias por el mensaje que tú has enviado a través de Waggoner y Jones. Ese mensaje que han proclamado y lo han rechazado muchos. No queremos ser de aquellos que lo rechazaron y ya no volvieron a las sendas antiguas, mas volvieron a las sendas de la apostasía. Señor, te pedimos perdón por nuestro sueño letargo, por no haber visto esta verdad, por nuestra mundanalidad, por nuestra incredulidad, por seguir el ejemplo del antiguo Israel, quejándonos, murmurándonos, siempre murmurando. Señor, te pedimos perdón. Queremos ser realmente ese pueblo que tú estás buscando, ese pueblo que va a llegar a la santidad, aceptando el mensaje de Minneapolis. Estamos seguros que tú utilizaste a tus siervos y utilizaste a tu mensajera, pero queremos demostrarlo con nuestra vida. Queremos demostrarlo al mundo entero y predicar este mensaje al mundo entero para proclamar la inminente venida de nuestro Salvador. Te pedimos perdón en esta ocasión. Y también te pido por aquellos que están escuchando este mensaje, tal vez son nuevos en el mensaje. Te pido que puedas tocar sus corazones para que ellos puedan despertar, así como mi persona también, y podamos ser unidos en un solo mensaje con la sana doctrina. Todo esto te lo pido sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El camino es escabroso y los pies sangrantes van. Cuánto dista Canaán, cuánto dista Canaán. Por su amparo suspiramos cada día más y más. Cuánto aún, cuánto dista Canaán. Muy cansados, tan cansados, muy cansados de vagar por el desierto estamos ya. Muy cansados, tan cansados. Cuánto aún, cuánto dista